Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, está en la cabeza de muchísimos profesionales del SIG, la llegada de QGIS 4.0. Es una de esas noticias que generan mucha expectación y, seamos sinceros, también alguna que otra duda. Para analizarlo bien, nos vamos a basar en la excelente serie de artículos técnicos de cursosgis.com. Así que vamos a ver qué significa este cambio, por qué es tan importante y, sobre todo, cómo podemos prepararnos. Y vamos a empezar por la pregunta del millón, ¿no? La que todo el mundo se hace. Cuando oyes salto a la versión 4.0, ¿es que es inevitable pensar, ¿se va a romper todo? Es la primera reacción, y es totalmente lógica. Si tienes flujos de trabajo en producción, proyectos para clientes o una infraestructura que depende de QGIS, la estabilidad es tu máxima prioridad. La sola idea de que una actualización pueda comprometer eso, pues asusta. Es una preocupación muy legítima. Pues el mensaje clave que queremos dejar claro desde el minuto 1 es precisamente este: tranquilidad. No estamos hablando de una ruptura caótica, ni mucho menos. Esto es una evolución. Es un cambio que está planificado, muy meditado, y como vamos a ver, es absolutamente necesario para la salud y el futuro del proyecto. No es una revolución, es una evolución. Y lo bueno es que hay una hoja de ruta clarísima para que la transición sea lo más suave posible. Para entender bien este cambio, lo primero es cambiar un poco el chip. A menudo nos obsesionamos con el número de la versión del software, ¿verdad? Pero la verdadera profesionalidad en un entorno SIG no está en tener la versión 3.34 o la 4.2. De verdad que no. Reside en la arquitectura que se construye alrededor de la herramienta. La solidez de los procesos, de los datos, eso es lo que de verdad importa. Y es que esta cita lo clava. Es la idea central de todo este análisis. Porque, un entorno profesional robusto es aquel en el que puedes replicar un análisis dentro de 6 meses y obtener exactamente el mismo resultado. Y eso no depende de si usas una versión u otra, depende de cómo gestionas tus datos y de cómo documentas tus procesos. QGIS es la pieza clave, por supuesto, pero la solidez la da todo el marco que lo rodea. Vale, entendido el marco conceptual. Ahora, vamos a lo técnico. ¿Por qué saltamos de la versión 3 a la 4 y no a una 3.36, por ejemplo? Pues la respuesta está en el motor, en los cimientos sobre los que se construye QGIS. El cambio de versión mayor se debe a que todo el proyecto se está migrando de un framework tecnológico llamado Qt5 a su siguiente generación, Qt6. Y eso, amigos, es un cambio de una envergadura considerable. Esta tabla es muy reveladora. Este no es un cambio por capricho o por añadir un par de funciones nuevas. Es una cuestión de pura necesidad. Quedarse en Qt5 significa quedarse en una tecnología que está llegando al final de su vida útil. Eso implica, como vemos aquí, menos actualizaciones de seguridad y acumular lo que en desarrollo se llama deuda técnica, que hace que cada vez sea más difícil y más caro mantener y mejorar el software. Así que pasar a Qt6 es sobre todo una decisión de responsabilidad. Es mirar al futuro para garantizar un mejor rendimiento, más seguridad y, en definitiva, la viabilidad del proyecto QGIS a largo plazo. Y para quien pueda pensar que saltar a Qt6 es ser un poco conejillo de indias de una tecnología nueva, este dato es fundamental. Es un punto clave. Qt6 no es para nada experimental, y menos dentro del ecosistema QGIS. Herramientas fantásticas para el trabajo de campo como son QField o Merging Maps llevan ya tiempo funcionando sobre Qt6 en miles y miles de dispositivos en producción. Esto ha servido como un banco de pruebas inmejorable para validar su estabilidad antes de dar el gran salto en la versión de escritorio, que es un entorno mucho más complejo. Muy bien, ya hemos cubierto el porqué. Sabemos que es una evolución necesaria y segura. Ahora vamos a la siguiente gran pregunta: ¿el cuándo? Y aquí, una vez más, el equipo de QGIS ha hecho un trabajo excelente de comunicación y de planificación. No hay sorpresas, hay un calendario público y muy claro, que es justo lo que necesita cualquier empresa para poder organizarse sin ningún tipo de sobresalto. Vamos a analizar estas fechas, porque hay un matiz crucial aquí. En marzo de 2026 sale QGIS 4.0, pero ojo, sale como Regular Release o LR. Y esto es importantísimo. Una LR es una versión para que la comunidad y los desarrolladores puedan probarla, testearla, adaptarla. No es la versión que deberías instalar en tus servidores de producción el primer día. La versión estable, la recomendada para entornos de trabajo, será la primera LTR o Long Term Release, y esa será la 4.2 que llegará en octubre de 2026. Esto nos da un colchón de más de 6 meses desde la primera versión 4.0 para probar, validar y preparar todo. Y mientras tanto, la actual LTR, la 3.44, seguirá teniendo soporte, hay tiempo de sobra. Y esto nos lleva directamente a la parte más práctica. Entendido el por qué y el cuándo, ahora toca el cómo. ¿Qué podemos ir haciendo para que esa transición en 2026 sea un mero trámite? Pues básicamente se trata de ser proactivos. No esperar a que llegue la fecha, sino aprovechar ese periodo de prueba para validar que todo nuestro ecosistema sigue funcionando como la seda.
Aquí tenemos una checklist fantástica. Cuando la versión 4.0 LR esté disponible, la idea es instalarla en un entorno de pruebas, nunca en producción, y empezar a verificar estos puntos. Por ejemplo, coger un geoproceso clave, ejecutarlo en la versión 3 y en la 4, y asegurar que el resultado es idéntico. O abrir esos mapas corporativos con una simbología súper compleja y comprobar que se renderizan perfectamente. O probar esos scripts de PyQGIS que nos automatizan la vida. Es un trabajo metódico de validación, sí, pero es lo que te garantiza una migración sin sorpresas. Y hablando de scripts, junto con los plugins, son probablemente la mayor fuente de preocupación. Y es normal. Por eso es fundamental estar atentos a dos cosas. Primero, el repositorio oficial de complementos tendrá una etiqueta QGIS for Ready, para que sepamos cuáles han sido ya actualizados por sus desarrolladores. Y segundo, para quienes desarrollamos nuestros propios scripts, habrá una guía de migración oficial que detallará los cambios en la API. El trabajo es revisar nuestro arsenal de herramientas y ver que necesita una puesta a punto. Y con todo esto claro, vamos a aprovechar los últimos minutos para elevar un poco la perspectiva. Porque esta transición a QGIS 4.0 es en realidad una excusa perfecta para reflexionar sobre qué es lo que de verdad aporta estabilidad y resiliencia a nuestros proyectos SIG. Y la respuesta, como decíamos al principio, no está en aferrarse a una versión concreta de un software. La verdadera estabilidad viene de estos 4 pilares. Es que si tienes esto bien atado, la migración de QGIS o de cualquier otro software se convierte en un problema mucho menor. Si tu modelo de datos es un caos o nadie sabe cómo se generó un mapa hace un año, tu problema es mucho más profundo que una simple actualización. En cambio, si te apoyas en estándares, documentas tus flujos y garantizas la replicabilidad, tu arquitectura es robusta por definición. Y de esos 4 pilares, si tuviéramos que destacar uno como el gran estabilizador, sería este: los estándares OGC, sin ninguna duda. Usar servicios estándar como UMS o UFS o formatos como YoPackage es lo que te da libertad. Desacopla tus datos y tus servicios del software que los consume. Te libera de la dependencia tecnológica. Y eso es lo que blinda tu arquitectura a largo plazo. Mucho más que esa estrategia, a veces tentadora pero muy arriesgada, de congelar una versión de software y no tocarla nunca más. Y terminamos con esta pregunta, que en realidad es la gran conclusión. El salto a QGIS 4.0 no es una amenaza. Es un recordatorio de que las buenas prácticas son nuestro mejor seguro. Así que la pregunta no es tanto si estamos listos para QGIS 4.0, sino si nuestra arquitectura SIG está realmente preparada para el futuro, sea cual sea la herramienta que usemos mañana. Si la respuesta es que sí, no hay absolutamente nada que temer. Un punto de vista perfecto para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.